Pues aquí acomodando todo, estamos en el momento oportuno para hablar de los signos de salud en la iglesia. Esta es la segunda parte. Como habíamos leído en Efesios capítulo 4, versículo 16, de quien todo el cuerpo, esto está hablando Pablo y se está refiriendo a la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así de que ahí nos pinta el apóstol Pablo en el versículo 16 una iglesia saludable, una iglesia que está bien concertada, bien unida, las coyunturas, ¿verdad? Los músculos, los huesos, los nervios se ayudan entre sí según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose con amor. Entonces, la iglesia es aquí figurada por un cuerpo humano, y así como el cuerpo humano es saludable cuando todos sus miembros están bien, asimismo la iglesia, cuando cada miembro trabaja, la iglesia puede ir edificándose en amor. Así que una iglesia saludable es posible. Es posible porque el Señor nos dejó todo para que así fuera. Recordemos el trasfondo que pintaba en la mañana acerca de Nehemías, viviendo en el tiempo en que la ciudad de Jerusalén está destruida, estando sirviendo como copero en el reino, en un reino extranjero, sirviendo como extranjero. Él oía de lo que estaba, de cómo estaba Jerusalén y qué era lo que pasaba ahí y cómo se burlaba el enemigo de los israelitas, de las ruinas en las que se convirtió aquella gran ciudad, aquella ciudad poderosa. Y él quiere ir a componerla y manifiesta su deseo y lo logra. Es un hombre que dirige la obra de tal manera que restaura los muros de Jerusalén, ¿verdad? Y trabaja en la ciudad. Así nosotros pudimos ver en la mañana que tenemos que hacer algunas cosas para que estemos aportando para una iglesia saludable. Nosotros tenemos que ser personas que oramos diligentemente, ¿verdad? La oración es sumamente importante en el reino de Dios. Y si no oramos, pues déjeme decirle que entonces no estamos teniendo contacto con Dios, porque en la oración nosotros tenemos un contacto con Dios, tenemos un contacto y si estamos conscientes de por qué estamos orándole a Dios con relación a la iglesia, pues podemos orar para que se abran puertas. Acuérdense que hay tres cosas muy importantes en la oración modelo que nosotros debemos de considerar para que no falten en la oración que tiene que ver con la iglesia. El reconocer la santidad de Dios, ¿verdad? El saber que el reino de Dios es y que necesitamos que el Señor lo bendiga. Así de que Él puede ayudarnos a llevar la obra, porque de esa manera, eh, con la ayuda de Dios, que es el dueño, nosotros podemos hacer buena obra. Y ese fue un principio de los hermanos en el primer siglo. Acordémonos de la oración que hacen ellos en Hechos capítulo 4, versículo del 27 al 31, cómo hacen ellos oración por el trabajo que están llevando a cabo, por la persecución que están sufriendo por el trabajo. Y esa oración es una oración que nos interesa mucho a nosotros tener en cuenta para que podamos llevar a cabo la obra de Dios. El segundo punto era algo que nos enseñaba acerca de la luz que debe tener un cristiano, ¿verdad? La luz que debe tener la iglesia. La iglesia debe de alusar y debe de dar luz
alrededor. Cada miembro es consciente de este propósito divino y también es consciente de la identidad que ha recibido, cristiano, ¿verdad? Y luz para los hombres. Y como luces en medio de la oscuridad, pues dar luz a todo lo que nos rodea es el propósito del cristiano. El cristiano sabe que no solo somos llamados a llenar un espacio, el fiel reconoce esto, sino que también es llamado a todo aquello que glorifique a Dios. Hay un resultado muy hermoso cuando nosotros alusamos en el mundo, cuando la iglesia es una lámpara para la gente de alrededor. En Efesios 4, 6, 12 y 14 dice que para alabanza de la gloria de su gracia con la cual Dios hizo aceptos en el amado. La alabanza de la gloria de Dios es el resultado, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ese es el resultado de ser fieles a Dios, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y así podemos encontrar muchos versículos, también como aquí tenemos a Isaías 49, el 1 al 6, que también leímos en la mañana, pero tenemos que avanzar porque el tiempo apremia y nosotros solamente estamos dando un breve repaso de lo que fue en la mañana. El tercer punto nos enseñó que una iglesia saludable, una iglesia que quiere llevar los pasos de salud necesarios, es una iglesia que sigue un plan de estudios. Y en ese plan de estudios, pues primeramente son estudios basados en las Sagradas Escrituras y sabemos que abren una buena oportunidad para que hermanos inviten a conocidos, ¿verdad? Clases de evangelismo. Y también hermanos nuevos son enseñados a cómo evangelizar. Y hay estudios bíblicos que alimentan a la iglesia, que alimentan a los conversos. Hay sermones que animan a hacer un cambio tanto a convertidos como a inconversos, de tal manera que se tiene que estar viendo estos campos de enseñanza muy importantes. La principal aplicación de cada enseñanza debe de tomarse en cuenta siempre para el que la está enseñando y así va a ayudar de una mejor manera porque no solamente va a estar enseñando con la boca, sino que también estará haciendo ejemplo con el cuerpo y con sus acciones y con su actitud. Así de que es bueno tener y usar los oficios para que una iglesia saludable avance, para que pueda fortalecerse cada vez más y más. Cuando hablamos de los oficios, no se nos olvide que estamos hablando de Efesios capítulo 4 del 11 al 16, por citar algún versículo, también Corintios lo menciona. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Hay cosas que podemos destacar en esta lectura así rápidamente. Eh, el Señor constituyó personas que pudieran ayudarnos, ¿verdad? Tenemos a los apóstoles y a los profetas a través de las Sagradas Escrituras y tenemos también a evangelistas en las Sagradas Escrituras, tenemos a pastores y maestros en las Sagradas Escrituras, pero también tenemos a evangelistas, pastores y maestros en vivo. Tenemos personas que en la iglesia tienen este oficio para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios.
¿verdad? Que dejemos de ser niños, ya no seamos niños, porque los niños se dejan llevar fácilmente por cualquier doctrina, que son doctrinas dadas por el espíritu del error, sino que cada uno siguiendo la verdad en amor crezca en Cristo, el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas. Y entonces los puntos que siguen nos van a seguir ayudando a entender cómo es posible que se pueda llevar a cabo todo esto. Todo esto es posible gracias a que tenemos la instrucción redactada, escrita, para que nosotros nos basemos en esa instrucción. Punto número 4 nos enseñaba de una situación que muchas veces pasa inadvertida en la iglesia. Y esto es el trabajo de los jóvenes. El trabajo de los jóvenes es muy importante y veíamos que hay que tratar a los jóvenes como miembros del cuerpo de Cristo. Hay que aprovechar el talento, el celo, la fuerza, el vigor que los jóvenes tienen. Hay que cuidarlos. Hay que buscar la forma de guiarlos, de ayudarlos, de fortalecerlos en su ímpetu, guiarlos en el camino correcto. En el primer siglo hay infinidad de jóvenes que pusieron al mundo al revés con sus consejos. Nuestro Señor Jesucristo era un joven de 30 años. Y así muchos de los que anduvieron con él y muchos de los que predicaron en el primer siglo. Juan era un joven, pienso que Pedro también era un hombre que pues pudiéramos decir que era un joven porque tenía eh, fuerza para andar caminando y predicando la palabra de Dios. Tenía el coraje de hacerlo también. Así de que los jóvenes son sumamente importantes. Hay que ponerles atención en la iglesia. Por eso nos acordamos de estos versículos que tenemos aquí enfrente. eh, no te debemos de tener en poco la juventud, ¿verdad? Sino darle importancia a la juventud. Los jóvenes pueden llegar a ser prudentes, pueden llegar a ser personas que predican bien la palabra, que aman a los demás, que tienen un espíritu fervoroso, que tienen fe, que tienen pureza. Eh, los jóvenes pueden ser aquellos que son tan fuertes, ¿verdad? Que han vencido al maligno en tiempo de Juan el apóstol. Él reconoce que los jóvenes habían vencido al maligno. ¿Cómo se vence al maligno? Bueno, pues se vence practicando la palabra de Dios. El maligno se manifiesta por medio del pecado, así de que es muy fácil entender que cuando Juan dice que los jóvenes habían vencido al maligno, pues era porque habían vencido el pecado. Así de que eran jóvenes que se abstenían del pecado y eran jóvenes que enseñaban tanto con la palabra como con su conducta. Así de que el mundo puede tener jóvenes que estén enseñándole las cosas de Dios si en la iglesia se respeta y se enseña a los jóvenes, si se observa bien cómo poder ayudarles para que crezcan en amor, en espíritu, en fe, en pureza, para que tengan palabra y puedan ayudar a las personas que los escuchan y que les ponen atención. Así de que llegamos aquí al punto de en medio, ¿verdad? Y este es el punto número 6. Y este punto, perdón, el punto número 5, que es el de en medio, porque tenemos 10 puntos. Y el punto número 5 nos enseña acerca de los amigos. ¿Verdad? Uno entiende que pues hay personas que nos visitan, hay personas que pueden tener atención hacia nosotros cuando nosotros les invitamos y ellos atienden a los servicios, o personas que están interesadas en estudiar en sus casas. Cuando nosotros estemos cerca de ellos, cuando los observemos, atendámoslos, ¿verdad?
Muchas veces en las reuniones, hermanos se juntan para platicar mucho entre sí mismos y nunca ponen atención hacia los visitantes. Muy importante esto, pero el cristiano maduro tiene siempre en mente, oh, vino alguien, voy a arrimarme a saludarlo. Y además, constantemente se aconseja de que tuvimos muchos visitantes y que es bueno estar atentos para saludarlos y platicar con ellos. Es uno de los muchos síntomas que se pueden ver como una iglesia saludable o como una iglesia enferma cuando la iglesia se enfoca hacia afuera en lugar de centrarse en sí misma. O sea, muchas veces es bueno ver hacia afuera porque viendo hacia afuera es donde tenemos más de la mitad del trabajo por hacer. ¿Verdad? Hay que rescatar almas, hay que predicarles el evangelio, hay que traer a las personas para adentro, ¿verdad? Así de que cuando grupos de hermanos se reúnen, ¿verdad? A veces para convivir, para ir a algún lugar o para estar en alguna casa con alguna persona que los invitó a un convivio o que van a tener un convivio entre varios o entre todos, ¿verdad? Pues es bueno invitar a los amigos, invitar para crear una oportunidad de platicar más con ellos, de aumentar su fe y que puedan llegar a entender bien la palabra de Dios que se necesita para la salvación. Y se acuerdan que recordamos a Leví que utilizó un banquete, una cena para presentar a los amigos a nuestro Señor Jesucristo. A él lo tenemos en Lucas 5:29, usted lo puede leer si gusta, pero esto es nada más un ejemplo de cómo podemos nosotros tener atención hacia los amigos. Yo recuerdo cuando eh, Pedro llegó para predicarle a Cornelio. Cornelio ya estaba listo con todo su casa y esto de todo su casa no era, me imagino que no era nada más su familia, sino que eran trabajadores, eran personas que estaban alrededor de él. Y lo mismo pasó con otras personas, ¿verdad? Que encontramos en las Sagradas Escrituras que atraían a personas para que oyeran la palabra de Dios y para que aprendieran más de ello. Entonces, el meollo, hermanos, el meollo de todo este punto y de todos los demás es la gran comisión. Tenemos nosotros una encomienda hecha por nuestro Señor Jesucristo. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Usted lo conoce. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles que guarden las cosas que os he enseñado. Es interesante, pues, ¿verdad? Y así avanzamos al punto número 6. El punto número 6 nos enseña algo muy importante, ¿verdad? Muchas veces estamos confiados y dejamos de ser saludables porque creemos que un gran número estriba como señal de salud. Tenemos el conocimiento de muchas iglesias grandes que aparentemente creen que la salvación está por el gran número. Déjeme decirle que la Iglesia Católica tiene más de 600 millones de personas en el mundo. Y eso les ha llevado a creer que son un gran grupo, que están bien con Dios. Los testigos de Jehová en su andar han tenido mucho éxito y por el desarrollo y crecimiento que han tenido se mofan, diciendo que ellos tienen la verdad y que esa es una señal de que tienen la verdad. Mega iglesias del protestantismo y de los evangélicos. ¿Cuántos de ellos no creen que hay salvación por el hecho de que son cientos o son miles de personas en una iglesia, en una mega iglesia? No,
déjeme decirle que es bueno que haya gran número, pero no perdamos la atención de que eso no es señal de salvación. Eso no es señal de una iglesia saludable. La iglesia del Señor no se relaciona, o sea, no relaciona el crecimiento con el gran número de personas que se miran ahí, sino que más bien la iglesia del Señor relaciona su crecimiento con la atención que tiene para cada persona que visita la iglesia, para cada inconverso que está escuchando el evangelio. Así de que nosotros debemos de cuidarnos mucho, ¿verdad? De, de estar enseñando la palabra de Dios y alimentando a los que están adentro también. Ahora, si nosotros descuidamos nuestro sitio web, ¿verdad? Si tenemos un sitio web, pues mucha gente no va a querer ir a una iglesia donde está descuidado. El hecho de que nosotros no confiemos de que la salvación estriba en el hecho de que una iglesia sea de gran número, eso no quita que debemos de ser cuidadosos con lo que tenemos. Si tenemos un sitio web que está anunciando la iglesia, tiene que estar actualizándose constantemente, que haya movimiento y haya refresco en ese sitio. Mucha gente busca lo simple, pero eso no quiere decir que busque lo descuidado, ¿verdad? Busca lo simple, busca lo sencillo, pero eso no quiere decir que busca lo descuidado. Entonces, la iglesia del Señor no relaciona el crecimiento tanto con el número, sino más bien con el cuidado que tiene tanto de los inconversos, de los conversos y de los medios que está usando. Mucha gente busca lo simple, busca lo sencillo. Tenemos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento acerca de cómo convivía la gente, de cómo la iglesia crecía, en qué ambiente se desarrollaba, sin lujo, sin adornos costosos, ¿verdad? Sin adornos de oro y de plata y cosas que ponen en muchos edificios para atrapar la atención de la gente. No, el crecimiento más bien está relacionado con la enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado en el gasto que hacemos para el edificio. No podemos tener un edificio que cueste más que lo que el grupo está generando. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Hay muchas personas que le ponen tanto énfasis al edificio grande cuando hay muy pocos miembros. Bueno, quizás la respuesta va a ser o la idea va a ser, bueno, es que nuestra esperanza es crecer, sí, es muy bueno eso, pero por lo pronto ajústese a un lugar donde usted lo pueda sostener, ¿verdad? Con el grupo o como iglesia en una localidad, si son 5, 10, 15, 20, 30 miembros, tienen que buscar la forma de sostenerse nada más con lo que ellos pueden generar. Así de que, mire, veamos algunos textos para ver la simpleza y también ver que la salvación no estriba por la cantidad de gente. Dice en Hechos 2:46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y el partimiento y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo era la gente de la iglesia? Alegre y sencilla de corazón. Y así convivían, hermanos, así convivían, así tenían las cosas con alegría y sencillez de corazón. En Mateo capítulo 7, versículo 13, nos enseña que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Así de que si nosotros creemos que la salvación viene porque somos muchos miembros, pues tengamos cuidado. Ahora, si somos muchos miembros, qué bueno, pero no es señal de salvación. Muchos en aquel día me dirán, dice Jesucristo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto otro, y yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. Mateo 7, 22 y 23.
En Mateo capítulo 20, versículo 16, muchos son los llamados, ¿verdad? Muchos son los llamados, muchos, fíjense bien aquí, muchos son los llamados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos abarcar a mucha gente. El Señor Jesucristo, predicando la palabra en su tiempo de ministerio, abarcó a mucha gente. Los apóstoles abarcaron a mucha gente en muchos lugares. Sin embargo, el símbolo es: pocos son los escogidos. ¿Verdad? Así como también leímos en el versículo de arriba, si el camino a la perdición es espacioso y la puerta es ancha, quiere decir que para la salvación es el camino angosto, la puerta es estrecha. Así que tenemos, tenemos buen material para ponernos al día en cuanto a qué es lo que debemos de considerar. Así de que un gran número no es la señal de salvación. Tenemos otro punto aquí, el punto número 7, y este punto hace alusión acerca de los medios de comunicación como herramienta, ¿verdad? Tenemos ahorita una herramienta de comunicación muy poderosa que es el Internet, eh, el sitio web, ¿verdad? Que está en el Internet. La mayoría va a visitar el sitio o va a querer conocernos por medio del Internet. Muchas veces va a querer conocernos por medio del Internet antes de ir al edificio. Quiere ver qué características tenemos. Y si ve una hoja abandonada y descuidada, no le va a llamar mucho la atención. Tenemos la televisión, que ya no es tan popular como hace años, pero sin embargo sigue siendo una fuente de comunicación para muchas personas. Así de que es una forma también de que nos podemos anunciar en la televisión. Tenemos el radio, que también es otra fuente que siempre ha sido usada. Desde siempre ha existido el radio. Los periódicos, hermanos, las letras escritas, las letras impresas, los tratados que damos mano a mano. Ahorita no lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero claro que tenemos esperanza de hacerlo otra vez. Predicar en público, o sea, abrirse a la gente y empezar a hablarle a la gente de Dios, previamente preparado un mensaje para ellos. Es muy importante, hermanos, usar los medios de comunicación. Es sumamente importante los medios de comunicación que estén a nuestro alcance. Ahora, hablando del Internet, nosotros podemos ver las redes sociales, las plataformas sociales que no generan un gran costo a nuestro bolsillo y sí son de mucha ayuda para que gente conozca de nosotros, que conozca del evangelio, que tenga una forma de comunicarse con nosotros, ¿verdad? El Facebook, el YouTube, los medios como Instagram, WhatsApp, hay tantos, hermanos, hay tantos. Estoy mencionando los que yo he escuchado más, pero hay muchos más medios sociales, medios de internet, que al comunicarse uno puede tener contacto con mucha gente en el mundo. Ahora, es importante usarlos, pero siempre recordar que es un medio de comunicación, es una forma de alcanzar a alguien. El medio, por naturaleza, va a ser siempre la palabra hablada y la palabra escrita. Así de que usemos estos medios, estas herramientas para hablar de la palabra y para escribir de la palabra. Aquellos que tengan habilidad para escribir, háganlo. Es muy importante hacerlo para comunicar la palabra de Dios. Así de que una iglesia saludable va a estar usando los medios masivos de comunicación y en este caso, pues el Internet que ha revolucionado la comunicación, ¿verdad? Porque no solamente nos ayuda localmente, sino que nos ayuda también mundialmente. Tenemos aquí el punto número 8. El punto número 8 es el punto que nos enseña
que debemos de evitar, fíjese bien, esto es muy importante, mensajes que atraen gente, pero comprometen la verdad. Oí a alguien decir que es muy bueno cierto hermano que arrima a mucha gente a los servicios y alguien, sin quererlo, supo la razón. Este hermano era un hermano contratista y tenía roce con gente humilde, con gente que andaba buscando trabajo, con gente de necesidad y los ocupaba, pero para poderles pagar, este hermano les decía: "Les voy a pagar si van a la iglesia", y de esa forma arrimaba a mucha gente. Cuando el hermano que estaba trabajando como evangelista se acercaba a ellos para tratar de predicarles el evangelio, ellos estaban a la defensiva y decían: "Nosotros no venimos aquí para compartir con ustedes ni para que nos hablen de su creencia. Nosotros venimos aquí porque el hermano nos dijo que aquí nos iba a pagar, que si no veníamos aquí no nos pagaba, pero pues nosotros nada más tenemos la relación de trabajo, ¿verdad? La religión es punto y aparte". Y entonces da tristeza, hermanos, que en el mundo en el que vivimos, mucha gente está siendo ganada por mensajes que atraen, pero comprometen la palabra de Dios. Porque no es la forma de atraer a la gente engañándola. No es la forma de atraer a la gente, ofreciéndole algún beneficio físico. También hay mucha gente que es religiosa y que para atraer gente a su doctrina, a su religión, les dicen que Cristo les va a quitar todos los problemas. Ahorita con el virus que estamos experimentando, hay muchos que están prometiendo que Cristo les va a quitar todo, que no se preocupen. Y yo le pregunto, ¿verdad? ¿Y qué de aquellos que han sufrido? ¿Y qué de aquellos que han muerto? Si Cristo iba a quitar eso, ¿por qué no se los quitó a ellos? Ahora, entiendo, entiendo perfectamente o trato de entender perfectamente la providencia divina. La providencia divina sigue trabajando. Seguimos en manos de Dios. Dios tiene todo bajo control, pero Él permite cosas, amados. Él permite cosas. Entonces no pongamos a prueba a Dios. Más bien, digamos, venga a orar con nosotros y pidámosle a Dios que le ayude y Él en su infinita misericordia hará su voluntad. Nuestra iglesia no debe de enviar el mensaje de que somos un club de beneficencia religiosa, de que somos un lugar donde la gente recibe regalos grandiosos, inesperados, pero tampoco nuestra iglesia debe ser reconocida por predicar regalando comida o regalando ropa. Nuestro evangelio, nuestro mensaje debe de ser el mensaje, la palabra de Dios. El hecho de ser personas que regalamos cosas no debe de mezclarse tanto con la creencia, más bien no debe de mezclarse tanto con el mensaje. Ok, como te voy a dar esto, tú tienes que venir a hacer esto. No, si nosotros le predicamos la palabra de Dios a la gente, la palabra de Dios es poderosa para atrapar a aquel que está interesado en las cosas de Dios. No necesitamos atraparlo con música instrumental, no necesitamos atraparlo con cosas materiales, no necesitamos atraparlo con mentiras. Tenemos que predicarle el evangelio y enseñarle que Dios ayuda a sus hijos, pero la forma en que Dios ayuda a sus hijos es muy diferente a como sus hijos esperan la ayuda. Nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, pero realmente no sabemos cómo Dios nos va a ayudar. Así de que usemos la palabra de Dios para salvación. Usemos el mensaje de Dios como atractivo. No prometamos
espectáculos, entretenimientos, para poder tener mucha gente en nuestros servicios. Ofrezcamos el evangelio, ofrezcamos la palabra pura, ofrezcamos el mensaje sin mancha, ofrezcamos el mensaje que predicaron nuestros hermanos en el primer siglo, ofrezcamos el mensaje de Cristo, ofrezcamos la palabra de Dios que Dios quiere que le demos a la gente. El evangelio tiene poder, dice Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y después al griego. Es un poder para salvación a todo aquel que cree. Entonces nosotros le restaremos importancia a la palabra de Dios si estamos ofreciendo cosas materiales para tratar de llenar la iglesia, para tratar de llenar los asientos que hay en el lugar de reunión de la iglesia. Otro punto que debemos de considerar y vamos avanzando es el punto número 9. Y el punto número 9 nos enseña que debemos de medir el crecimiento de acuerdo con las personas a las cuales se les está predicando el evangelio. Nosotros podemos tener mucho apoyo, ¿verdad?, de hermanos que nos visitan en el área. Podemos tener mucho apoyo de amigos que nos visitan solamente por simpatía. Podemos tener mucho apoyo de otras personas que no están interesadas en las cosas de Dios. Pero los números, hermanos, que cuentan son de aquellas personas que estamos evangelizando. Lo importante es cuántos prospectos estamos enseñando para un crecimiento sano. Así de que cuando hablamos de crecimiento en la iglesia, también tenemos que hablar de la salud de la iglesia. Y si estamos teniendo un crecimiento en la iglesia, debe ser un crecimiento sano, un crecimiento donde nosotros estamos poniendo todo lo que está a nuestro alcance para que aquellos que están viniendo estén viniendo realmente por el evangelio de Cristo. Podemos tener mucho apoyo, vuelvo a repetir, de hermanos en el área y eso nos va a hacer ver más grandes de número, pero lo importante aquí es las personas que están recibiendo el evangelio. Hagamos la lucha, ¿verdad?, de alcanzar a nuevas almas para Cristo. Hablemosle a nuestros amigos, a nuestros conocidos, dejemos las cosas frívolas de nada aprovechan. Muchas veces yo veo con tristeza que hermanos o hermanas están tan entretenidos en mostrar lo que compraron o lo que tienen o lo que visten, que se olvidan de que lo que nosotros debemos de hacer es predicar el mensaje de Dios. Claro que esa es una parte de la batalla, de la lucha. Por otro lado, hay muchos hermanos que están predicando la palabra de Dios, hay muchas hermanas que están hablando de Dios todo el tiempo en las redes sociales. Eh, lo hacen en persona también, cuando esto es posible, ahorita no es posible. Pero tengamos cuidado, ¿verdad? Alcancemos nuevas almas, que la gente vea más en nosotros el espíritu sincero y sencillo de una persona que sirve a Dios que el espíritu de una persona que está constantemente deseando los bienes materiales. Recordemos, amados, que nosotros fuimos llamados con un propósito bien definido. Allá en Primera de Pedro 2:9, y lo hemos leído y lo leemos nuevamente, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos pueblo de Dios, somos descendencia de Dios. Nosotros somos sacerdotes de Dios, somos la nación santa, el pueblo adquirido. ¿Con qué cree usted que lo adquirió? Con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuál es el propósito de nuestro llamamiento? ¿Cuál es el propósito de venir a ser parte del reino de Dios? Anunciar
las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y este es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un punto muy tierno, que también es muy descuidado, amados, es el último punto que estaremos hablando en este estudio. Es el punto número 10, ¿verdad? Revisando aquí mis hojas, encuentro que este punto, pues, aunque es un punto que vamos a exponer de una manera sencilla y práctica, no quiere decir que no sea importante, es sumamente importante. Los ancianos y hermanos maduros deben de cuidar activamente a los demás. Los hermanos ancianos y los hermanos maduros cuidan activamente a los hermanos. Una de las formas de cuidarlos es fortaleciendo a los débiles, fortaleciendo a los débiles. Que hermanos están flaqueando en el camino del Señor, que hermanos tienen algunas debilidades que no aportan nada para la salud de la iglesia, que hermanos están siendo golpeados por fuertes pruebas y necesitan aliento, necesitan fortaleza, necesitan que otros hermanos les animen. Hay mucho trabajo en este campo, mucho trabajo. Hermanos enfermos, pero también hermanos que no están enfermos, pero están débiles, están resfriados espiritualmente. Se ha aplicado este dicho, resfriado, está resfriado, anda resfriado. Hermanos que están siendo apáticos, hermanos que están siendo indiferentes a la obra y trabajo de la iglesia local. Hay que fortalecerlos, a ver dónde está el asunto, ¿verdad? ¿Dónde se puede ayudar y dónde no? Hay que generar la confianza en los hermanos, en todos. Y esta confianza se gana precisamente estando activos, que realmente se vea un trabajo para las cosas de Dios. Pero otro punto también es yendo a los extraviados, hermanos que ya han sido excomulgados, hermanos que están ausentándose mucho. Hay que buscarlos, hay que ir por ellos, ¿verdad? Hay que tratar de atender este punto también. Ahora, si bien los ancianos son los más indicados, hay un deber de todo el fiel. Usted dice ser fiel a Cristo, usted participa del culto a Dios, ¿verdad? Con limpieza, con dignidad. Bueno, usted tiene un deber, ¿verdad? Y este deber es que nosotros ayudemos a los hermanos. En Hebreos 3:12 al 14 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que de ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Se fija de quién es el deber? De todo hermano fiel. Todo hermano fiel debe estar activo, antes exhortados los unos a los otros cada día, ¿verdad? Unos a los otros. Porque somos hechos participantes de Cristo, ¿verdad? Al momento que venimos a Cristo, participamos de Cristo. Y el propósito es retener la fe, ¿verdad? Predicando el evangelio, manteniéndonos fieles. Y esto es hasta el fin. Y nuestra confianza en Él, ¿verdad? La confianza que adquirimos por medio de la predicación del evangelio, por medio de la obediencia al evangelio. En Santiago 5:19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad. A alguno de entre ustedes le hace volver.
Qué interesante es esto. Alguno de entre vosotros se extravía, alguno le hace volver. No está diciendo específicamente quién, está diciendo alguno, refiriéndose a cualquier hermano. Todos los hermanos, como ya vimos ahí en Hebreos, tenemos la responsabilidad de cuidar a los hermanos que están flaqueando, a los hermanos que están yéndose, a los hermanos que están mostrando ciertas debilidades, a hermanos que están demostrando cierta indiferencia y apatía. Hay un deber en todo el fiel y nosotros debemos de practicar esto, enseñar esto para que estemos haciendo por una iglesia saludable. ¿Es saludable nuestra iglesia? ¿Podemos juzgar ahora? Si no es saludable, ¿qué vamos a hacer al respecto? Hemos visto en esta ocasión 10 puntos, pero antes de enumerarlos, déjeme decirle algo sumamente importante. Jesús, amados, relató largas parábolas, condenando a los escribas y a los fariseos por descuidar el bienestar espiritual de quienes los rodeaban. Y nada más como prueba, aunque podemos usar todos los escritos en los evangelios, pero como prueba, Lucas capítulo 15, que es conocido como el capítulo de oro, y que tiene la perla de las parábolas, en el caso del hijo pródigo. Vea usted en esa parábola del hijo pródigo, pero vea también las parábolas que están ahí mismo en ese capítulo, de la oveja perdida, de la moneda perdida, y dése cuenta de cuánto interés tenía el Señor de ir a aquellos que estaban flaqueando, de ir a aquellos que estaban perdidos. Así de que, amados, no tenemos nosotros excusa para no hacerlo. Cada uno de nosotros, hermana y hermano, por favor, cada uno de nosotros tenemos eso que hacer. Olvidémonos de las frivolidades, por favor. Eso no está ayudando a nada. Mejor agradezcamos a Dios que tenemos trabajo y que tenemos comida. Y agradezcamos a Dios que podemos hablarle a la gente. Conclusión. Primero, una iglesia saludable tiene el signo de orar constantemente, de orar en conjunto, de orar cada uno como miembro del cuerpo. Alusa tanto particularmente cada cristiano como en común todos los que forman la iglesia. De tal manera que las personas que conocen al cristiano miembro de ahí o los cristianos o las personas que conocen a la iglesia tengan una buena opinión de eso. Ahora, si alguien dice una mentira en contra de la iglesia, ya es problema de la persona que lo dice. Pero que no estén diciendo que la iglesia es mala y sea verdad. No estén diciendo que el cristiano no es fiel y sea verdad. Es mejor que seamos personas que estamos bien con Dios, ¿verdad? Y que la gente tenga motivos para hablar bien de nosotros. Si hablan mal, Dios les juzgará, pero los motivos no se les estamos dando, no les estamos dando. Sigue un plan de estudios. Es muy importante, si usted tiene una persona a la que va a enseñar o a la que está enseñando, tenga un plan de estudios con esa persona. Si usted está fungiendo como predicador o como maestro en la iglesia para enseñar, tenga plan de estudios. No deje todo a la deriva o a ver qué se me ocurre ahora. Tenga un plan de estudios, es muy importante porque cuando usted tiene un plan de estudios, usted observa qué es lo que se necesita enseñar y en dónde va a enseñar, en qué parte, en qué campo. También pone cuidado con los jóvenes, ayudar a los jóvenes, ¿verdad? Para que se desarrollen como los futuros predicadores, para que sean los futuros líderes, los futuros ancianos, ¿verdad? Los futuros evangelistas. Tenemos que ayudarles, no descuidarlos. Eh, los amigos, prestarle mucha atención a ellos,
porque ellos son los que van a hacer que la iglesia crezca en número. Si nosotros no tenemos conversiones, nuestra iglesia va decreciendo de tal manera que puede llegar el momento en que desaparezca. Hay que trabajar para que crezca. Así de que la importancia de los amigos es un punto que no debemos de pasar por alto, y al contrario, es un punto en el cual debemos de poner especial atención. Cuidar de los amigos, invitarlos, ser atentos con ellos, a no presionarlos, tratar de siempre ayudarles en lo que se pueda y predicándoles la palabra de Dios para que ellos vayan aprendiendo en ese ambiente y vayan conviviendo de tal manera que vean que es un ambiente correcto, es un ambiente bueno, es un ambiente para bien. Sabe que el gran número de personas no es señal de salvación. No importa la iglesia si es grande o si es chica, lo importante es que esté creciendo y que esté saludable. Eso es lo importante. Ahora, si una iglesia está grande, pero está fallando en muchos aspectos, no hay salud. ¿Por qué es grande? Pues a veces por la comodidad o por otras situaciones. Pero lo importante es que sea grande porque están interesados en el desarrollo del conocimiento y en la práctica y en la participación al mundo del mensaje de Cristo. ¿Sabe que el cristiano tiene al alcance medios muy importantes para comunicar la palabra de Dios? ¿Sabe que la iglesia puede echar mano de estas cosas? Bueno, hay que predicar con la herramienta de los medios de comunicación que Dios nos ha dado. Aquellos medios que podamos alcanzar, usémoslos, ¿verdad? Para poder enseñar a la gente de Cristo y para poder estar en contacto con nuestros hermanos. Hay que tratar de usar mensajes veraces, ¿verdad? Siempre predicar de la verdad. No tengamos temor de predicar de la condenación, porque es un tema resaltante en las Sagradas Escrituras. No nos cansemos de hablar del perdón, no nos cansemos de hablar del amor de Cristo, no nos cansemos de hablar de que un día viene el Señor y nos va a hacer juicio, y que cada uno de nosotros ya previamente habrá escogido el lugar a donde va a ir, y muchos vamos a ser decepcionados en aquel día si no nos estamos preparando, si no estamos creciendo, si no estamos siguiendo al Señor fielmente. Mide el crecimiento entonces de acuerdo con lo que se le predica a la gente. Y así el punto número 10 es cuidando a los hermanos. Cuidarnos unos a otros, orar unos por otros. Usted ora por el que evangeliza, usted ora por los ancianos, usted ora por el hermano que está en desgracia. Claro que sí, vamos a hacerlo, hermanos. Vamos a de esa manera ayudar a la iglesia a que sea una iglesia saludable, porque de otra manera nos estamos perdiendo de esas cosas. Dios les bendiga. Fue un placer platicar con ustedes en esta ocasión también, y les invito a que pues estén al pendiente de más mensajes que vamos a